de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Esta vez vamos a continuar con el capítulo que se titula Calla, enmudece. Y me acompaña Pastor Orlando González. Y como todas las veces es un privilegio hablar con nuestro Dios. Oremos. Amado y querido Dios, hoy al abrir tu palabra queremos gozarnos en ella, ser llenos de tu paz, confiar en ti y dejar que tú abras y endereces caminos en nuestra vida. Ven, Señor, ven y trae bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro episodio anterior vimos la historia cuando Jesús cruza el mar de Galilea y ocurre una tempestad mientras él dormía en la popa del barco. Luego, al llegar a la orilla, se enfrenta a unos endemoniados. Ahora, continuando este capítulo, desde el acantilado, los cuidadores de los cerdos que habían visto todo lo que había sucedido se apresuraron a ir a publicar las nuevas a sus amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los dos endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar por donde ellos se hallaban, porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia a los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta, a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Si ese forastero quedaba entre ellos, podía seguir mayores calamidades. Ellos temían la ruina financiera y resolvieron librarse de su presencia. Los que habían cruzado el lago con Jesús hablaron de todo lo que había sucedido la noche anterior, del peligro que habían corrido en la tempestad y de cómo el viento y el mar habían sido calmados. Pero sus palabras quedaron sin efecto. Con terror, la gente se agolpó alrededor de Jesús, rogándole que se apartase de ella. Y él, accediendo, se embarcó inmediatamente para la orilla opuesta. Los habitantes de Gádara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales, que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos, y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos, como los gadarenos, oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo, y sin embargo, son muchos los que se niegan a obedecer su palabra, porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés mundanal, por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias
muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Pero el espíritu de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agostado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose, les rogaron que los guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que se fuesen a sus casas y que contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. En esto tenía una obra que hacer, ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que había recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Les iban a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con sus compatriotas paganos, y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él había indicado. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que si, con el único fin de beneficiarse a sí mismos, hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de la salvación como somos acercados al Salvador. Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido estos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado sus promesas y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Aunque los habitantes de Gádara no habían recibido a Jesús, Él no los dejó en las tinieblas que habían elegido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras. Ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les volvió a mandar luz, y por medio de personas a quienes no podían negarse a escuchar. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación de la palabra del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa alguna y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quien había sanado permanecieron como testigos en su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz
mensajeros del Hijo de Dios. Los hombres se maravillaban al escuchar las noticias prodigiosas. Se abrió una puerta a la entrada del Evangelio en toda la región. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudía a él y durante 3 días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador y Él predomina para bien sobre las obras del mal. El encuentro con los endemoniados de Gádara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda especie humana y la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros, poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y de repugnantes concupiscencias, representaban lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús ante los hombres y los ángeles. Ante los hombres y los ángeles, Satanás ha revelado como el enemigo y destructor del hombre, Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza. Regenerará al hombre para la gloria de Dios en cuerpo, alma y espíritu, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Él nos ha llamado para alcanzar la gloria. El carácter de nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y las almas que han sido degradadas en instrumentos de Satanás, sigue todavía mediante el poder de Cristo siendo transformadas en mensajeras de justicia y enviadas por el Hijo de Dios a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No importa las circunstancias en que nos encontremos hoy, atados, dominados y controlados por el poder del mal. No interesa cuán humillados estemos por el poder de nuestro enemigo, Satanás, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, tiene mayor poder, un poder regenerador, un poder transformador. No solamente esto, el poder de vida y vida eterna. Amén. Y Él ha prometido que tú y yo estaremos con Él si le aceptamos y abrimos nuestro corazón y nos comprometemos en el proceso de testificar de su gloria. Estaremos sentados a su lado, reinaremos con Él para siempre. El que da testimonio de esas cosas nos ha dicho, ciertamente vengo en breve. Tú y yo, digámosle al Señor, ven,
Señor Jesús. Oremos. Amoroso Padre, de lo que hemos experimentado, hablamos. De lo que hemos visto y oído de ti. Por lo tanto, Señor, permite que los que ven este video y puedan escuchar estas palabras, puedan experimentar también tu presencia en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Nos veremos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bendiciones.